Buenas, a continuación la práctica número 7 de Fisiología Cardiovascular. Se trata de paciente femenina de 52 años de edad en buen estado de salud y condiciones físicas, a quien se le medirá la frecuencia de pulso y la presión arterial, así como también la auscultación de los ruidos cardíacos. Paciente en posición de cúbito supino. Primero, la paciente se coloca en decúbito supino durante 5 minutos hasta alcanzar una frecuencia de pulso estable. Luego se procede a la medición indirecta de la frecuencia de pulso, donde se toma el antebrazo del individuo y se colocan los dedos índice y medio explorando el canal radial, para localizar la arteria radial y palpar el pulso. Se debe tomar el número de pulsos cada 15 segundos de manera consecutiva durante 1 minuto. Medición de la presión arterial a través del método de Riva-Rocci. En un inicio se coloca el brazalete alrededor de uno de los brazos del paciente, en este caso el brazo izquierdo, de manera ajustada pero sin comprimir, y con el borde inferior a 2 o 3 centímetros por encima del pliegue del codo. Después se palpa la arteria radial y comienza a elevar la presión del brazalete hasta que desaparezca el pulso. Dicho valor de presión donde dejó de palpar el pulso radial corresponde a la presión sistólica de Riva-Rocci. Medición de la presión arterial a través del método auscultatorio o método de Korokov. El objetivo es determinar la presión sistólica y la presión diastólica supina. Justo después de determinar la presión sistólica por el método de Riva-Rocci y sin desinflar el brazalete, se coloca la membrana o diafragma del estetoscopio en lo que corresponde a la ubicación de la arteria humeral. Comienza a elevar la presión del brazalete 30 milímetros de mercurio por encima de la presión sistólica de Riva-Rocci. Al principio no oirá algún ruido con el estetoscopio, porque la arteria está totalmente ocluida por el brazalete. Luego, abra de forma muy lenta la válvula de escape del manómetro, de manera que la presión descienda lentamente y observe el valor de dicha presión a la cual aparece el primer ruido de Korokov, que corresponde a la presión sistólica. Continúe disminuyendo la presión hasta que los ruidos desaparezcan, valor que indica en este caso la presión diastólica. Paciente en posición erecta en reposo. En este caso, la paciente se levanta y se mantiene erecta en reposo durante 2 minutos para alcanzar una frecuencia de pulso estable. Se procede igualmente a la medición indirecta de la frecuencia de pulso a través de la exploración del canal radial, contando el número de pulsos cada 15 segundos de manera consecutiva durante 1 minuto. Medición de la presión arterial a través del método de Riva-Rocci. A continuación se mide la presión sistólica por el método de Riva-Rocci, siguiendo la metodología explicada anteriormente. Recuerda elevar la presión del brazalete solamente hasta que desaparezca el pulso radial para obtener el valor correcto. Medición de la presión arterial a través del método auscultatorio o método de Korokov. Sigue la toma de la presión sistólica y la presión diastólica en posición erecta en reposo. Es importante elevar la presión del brazalete aproximadamente 30 milímetros de mercurio por encima de la presión sistólica de Riva-Rocci y no excederse, o de lo contrario habrá afecciones en el tejido del paciente. Igualmente, la apertura de la válvula debe ser de forma gradual y aproximadamente 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo, ya que si la misma es abierta rápidamente, será muy complejo determinar el valor de la presión arterial. Medición de la frecuencia de pulso posterior al ejercicio. Ahora la paciente se somete a un ejercicio por un periodo de 15 segundos durante los cuales debe subir y bajar 5 veces de un banquito. Justo al terminar, determine la frecuencia de pulso, pero en este caso calcule el número de pulsos cada 10 segundos, hasta que la frecuencia de pulso regrese al valor obtenido en posición erecta en reposo. Cada uno de los valores obtenidos en cada conteo
se van a multiplicar por 6. Auscultación de los ruidos cardíacos. Se procede a colocar el estetoscopio sobre los distintos focos valvulares que se ubican de la siguiente manera. El foco aórtico en el segundo espacio intercostal derecho en el borde del esternón, el foco pulmonar en el segundo espacio intercostal izquierdo en el borde del esternón, el foco mitral en el quinto espacio intercostal izquierdo a nivel de la línea media clavicular y el foco tricúspide en el quinto espacio intercostal izquierdo con la línea paraesternal. Muchas gracias por su atención.